las mujeres de Juan III de Suecia y los vaivenes religiosos. Atención, vamos a contar un asunto que es al mismo tiempo amoroso y religioso. Sucedió en Suecia y antes sería conveniente trazar un cuadro de situación. En el año 1397, Suecia pasó a formar parte de la corona danesa, parte de Dinamarca. Y se liberó recién en 1520, cuando Gustavo Eriksson derrotó al rey danés Cristian II. ¿No? Fue el famoso Gustavo I de Vasa, la dinastía Vasa, con B corta, Vasa. Pero lo que nos interesa de este asunto es lo siguiente. Durante la ocupación danesa, desde luego, el país era católico. Pero cuando Gustavo I de Vasa recuperó el poder, echó a los obispos católicos y convirtió al protestantismo en religión oficial. Y desde entonces Suecia fue protestante. Habían pasado, creo, apenas 3 años, porque en 1520 apareció Gustavo Eriksson y el amigo Lutero había clavado en aquella puerta las 95 tesis, creo que en 1517. Bueno, el sucesor de Gustavo I de Vasa fue Juan III, que desde luego era protestante. Y ahí empieza la historia que queremos contar esta noche. Juan III se enamoró de una princesa polaca llamada Catalina Jagiellonica. Y Catalina era católica, como sucede con casi todos los polacos. Juan III supuso que eso no perturbaría demasiado la creencia oficial. Pensó que Catalina se amoldaría al protocolo luterano. Ella lo correspondió en su amor y se casaron. Dice el cronista que Catalina sería mejor todavía, era hermosa y que estaba extraordinariamente dotada para los placeres íntimos, los únicos que existen. En Roma, los funcionarios papales se enteraron de este casorio y pensaron que era una buena oportunidad para, a través de Catalina, recuperar a Suecia para el catolicismo. Cuenta nuestro historiador que cada vez que los intereses del Vaticano requerían alguna intriga, los mejores espías eran los miembros de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y el hábil jesuita polaco Stanislao Barcewicz llegó a Estocolmo para conversar con Catalina. Llegó disfrazado, vino disfrazado de cortesano y le comunicó su misión divina a la reina. Dijo, mire, en realidad yo no soy un elegante cortesano, sino un jesuita polaco, y vengo para que usted ayude al catolicismo a recuperar este inmenso país para la fe católica. Lo primero que hay que hacer, le dijo el jesuita, es convertirlo al rey. Le dijo, mire, Catalina, lo que debe hacer usted es retasear su amor carnal al rey hasta que no se haga católico. No, dice, pero escúchame, dijo la reina, mira, ¿yo qué? Yo soy católica, pero en fin, estoy extraordinariamente dotada para los placeres íntimos. El rey más o menos se la rebusca. En fin, no, dice, pero calcule. Mire, dice, si usted por andar ahí con un protestante se va al infierno. Oh, dice, tiene razón. Dice, bueno. El caso es que Catalina retaseó sus encuentros carnales con el rey sin darle motivos primero. Más tarde, cuando el rey se puso un poco violento, Catalina empezó a sugerirle algunas cuestiones religiosas que le inquietaban. En una palabra, le dijo que volvería a darle su amor en cuanto él tomara la fe católica. Juan III quedó estupefacto, imagínese, ¿no? Usted póngase en el lugar del rey, usted ya está, ya estoy, bien, acá está. Usted, por ejemplo, anda con una mina y de golpe la mina le dice, mira, salí de encima porque únicamente te voy a dar bolilla si te haces católico. Sí. Yo, bueno, me voy a comulgar inmediatamente a la iglesia más cercana. Sí, también, claro, en ese momento hasta mañana. Pero el rey, imagínese. Muy bien,
pocos días después de este asunto, apareció en Estocolmo un profesor de teología protestante llamado Lorenzo Nicolai para desarrollar una serie de sermones y conferencias acerca de la doctrina de Lutero. El rey lo nombró profesor del recién fundado seminario de Estocolmo y recomendó a todos los sacerdotes protestantes que asistieran a estos cursos. El propio rey concurría a los actos y seguía estas conferencias con mucho interés. Después de todo, quería solidificar las bases de su creencia para no caer en la tentación que su esposa le planteaba todas las noches. Pero resulta ser, queridos amigos, que el tal Lorenzo Nicolai era un impostor, era en realidad otro jesuita disfrazado, que empezó poco a poco a adoptar un tono crítico y a exponer objeciones al pensamiento protestante. Gradualmente llegó a ser un ataque tan fuerte que el rey Juan, que iba a los cursos furioso, entabló una discusión con él, pero los argumentos de Nicolai fueron impecables y Juan III se dio por vencido. Abrumado por los pedidos de su mujer y por los decires del jesuita erudito, Juan III empezó a dudar seriamente del estado de su fe en ese momento. Por un lado mi mujer, por el otro lado este tipo que el profesor yo me voy a hacer católico por conveniencia y por convicción también. Vino a completar la tarea de Lorenzo otro jesuita, el padre Antonio Posevino. Llegó también disfrazado, vestido como un noble, con la daga al cinto y un sombrero de 2 picos. La reina Catalina posibilitaba esas visitas, ya estaba en el asunto la reina. Digamos que Posevino llegó para cerrar un trato. El rey le anunció su decisión de adoptar la fe católica, poniendo ciertas condiciones concernientes a la liturgia, y el jesuita, como la orden ya había hecho en tantos otros lugares, aceptó esas condiciones. Juan III hizo construir en su palacio una capilla, allí oyó misa, se confesó, recibió la comunión, pero todavía no había oficializado el catolicismo en el reino. Era católico él, pero el reino todavía no. En Roma ya cantaban victorias y allá dentro de un tiempo lo va a hacer católicos a todos. Posevino, el tercer jesuita disfrazado, escribió que ya estaba listo el pollo, estaban a punto de vencer los últimos escrúpulos del rey, que son los más fáciles, ¿no? Pero vino a suceder que esa empresa, iniciada originalmente por una mujer, fue derrumbada por otra. La reina Catalina, merced a los avances de su esposo, es decir, después de haberse hecho católico, accedió a amarlo, ¿no? Y quedó embarazada. Pero cuando dio a luz, no quedó bien y al poco tiempo murió. Meses después, Juan III se enamoró de otra mujer, Gunilla Bilke, que era hermosa, pero protestante. Hubo casorio, pero entonces empezaron a aparecer funcionarios luteranos que se habían enterado de lo que estaba sucediendo con el rey, y el proceso fue el mismo. Gunilla retaseó su amor y lo prometió solamente a cambio del regreso del rey a Lutero. Dice, mira, salí de encima porque no pienso amarte hasta que no vuelvas a la fe luterana de la cual nunca debiste salir, Junio Gran 7. Tengo un déjà vu, dijo el rey. Juan III no dudó ni un instante. Echó a todos los jesuitas que andaban por el reino y consiguió al fin que su esposa se entregara sin amenazas a los placeres venéreos. Digamos, para terminar, que cuando Juan III murió, el que debía llegar al trono era el hijo de la católica Catalina. Se llamaba Segismundo. Quiso imponer la religión de su madre, pero la corte ya no se lo permitió. Segismundo luchó, incluso al frente de un ejército integrado con polacos, jesuitas, legados del Papa, pero perdió. Así que el sucesor de Juan fue entonces un hermano menor, Carlos, el duque de Södermanland, que se convirtió en Carlos IX, que era más protestante que Lutero. Así que esto nos deja una moraleja, si me permite la involuntaria rima. ¿Cuál, Alejandro? Que es la de que los hombres en asuntos de fe son fácilmente convencidos por sus mujeres.
Es decir, tira más un amor venturoso No me asusta. que una yunta de jesuitas. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, yo se lo voy a dedicar a Segismundo, Alejandro, pero no a este, sino Yo al sueño otro. que estoy aquí de estas cadenas rodeado. A ese mismo, al de Calderón de la Barca, si usted me permite, se lo voy a dedicar. Está muy bien. Y yo a los jesuitas que fueron a la China, que se aprendieron el chino, Sí. y que tanto hicieron también, y con tanta mala suerte, ¿no? Los jesuitas eran estupendos para eso, pero no tuvieron suerte. Ahí tiene la China, menos católica que casi nadie. A Suecia, menos católica casi que la China. Casi que la China, claro. Y ambas naciones estuvieron a punto de ser seducidas por los jesuitas, pero a punto. Sí, sí, que por otra parte era una corriente muy, muy inteligente, muy pensante. Sí. Bien, hemos resuelto que Misa de Once es un lindo tango para ilustrar esta historia de misas, de traiciones, de jesuitas disfrazados y de mujeres renuentes al acto de Venus. Escucharemos la bellísima versión del trío argentino, Ilustrada Fugazo de Madre. Misa de Once, un lindo tanguito. Adelante.